Muy buenas tardes, compañeros y profesor. En este momento les voy a hablar a ustedes lo que son las 7 herramientas de Ishikawa. Al principio del curso, cuando nosotros hemos estado estudiando o lo que hemos estado tratando de ver es la calidad. Y esta calidad siempre ha sido para mí una pregunta durante el curso de cómo se mide, cómo podemos decir de que algo es de calidad o no. Y mediante esta investigación que realicé me di cuenta que las herramientas estadísticas o las herramientas de Ishikawa son las que ayudan a determinar si algo es de calidad o no. Fue de mucha enseñanza para mí y espero que a ustedes les pueda servir. Vamos a iniciar con lo que es la primera herramienta, que se llama diagrama de Pareto, o también conocida como 80-20. ¿En qué consiste este 80-20? Consiste en tomar las cosas más importantes y enfocarse en ellas, y las cosas que son menos importantes no tomarlas o hacerlas esperar un poco más de tiempo para luego poderlas trabajar. ¿Qué sucede? Muchas veces este 20% en realidad es lo que más le reporta a la compañía antes que el 80%, haciéndose así las cosas pequeñitas, las cosas sin importancia, las que están haciendo tal vez desenfocarse de lo que realmente la empresa necesita. Entonces esta herramienta ayuda a enfocarse en cosas más importantes, las cuales siempre son menos, y desestima las que son muchas y que no son vitales. De esto es que se logra hacer una estrategia de mejora continua. Tengo un ejemplo por acá. Esto está aplicado a la red automovilística. Un empresario quería determinar qué era lo que le reportaba más pérdidas y qué era lo que le daba menos calidad a la hora de presentar sus vehículos. Como ustedes pueden ver en el cuadro de arriba, lo primero que se tiene que hacer es identificar los errores o identificar las causas que no son de calidad. Entonces él pudo detectar defectos en los frenos, defectos en la pintura, defectos en la carrocería, defecto eléctrico, como que no funcionaban el radio, las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez realizado o identificado esto, se fue cuantificando para de esta manera sacar la frecuencia con la cual suceden este tipo de cosas. De esta frecuencia con las que se sacan, o sea, las que voy contabilizando, saco el porcentual. Y una vez sacado el porcentual, se ordena ese porcentaje de mayor a menor para así poder determinar las causas que están provocando eso. Una vez que ya tengo esa información, ya la puedo incluir en la herramienta de Excel y ella me genera el gráfico de Pareto. Como ustedes pueden ver, lo más importante en este momento es la causa A. La causa A es el defecto de frenos, como lo teníamos en el cuadro anterior. Por lo tanto, si se enfoca la empresa en el defecto de los frenos, ustedes ven la línea del acumulado porcentual, lo que indica es que vamos a tener mayores ganancias porque vamos a atacar el problema principal que está teniendo la empresa. Los otros sí se presentan y son falta de calidad, mas no son tan necesarios. Por lo tanto, enfocándose en los frenos, se puede maximizar las ganancias de la empresa y entregar un vehículo de mayor calidad. La siguiente herramienta es el diagrama causa-efecto, o también conocido como el diagrama de Ishikawa. Este era un señor japonés y es muy interesante porque el método que él utiliza es fácil de explicar y es una representación que tiene forma de un pescado. Entonces es muy fácil de entender. Además llama la atención al grupo sobre una situación en conjunto desde el punto de vista de las causas o factores. Entonces, como les mencionaba, este es el diagrama de causa-efecto. Como ustedes pueden ver, tiene forma de un pescado, tiene una línea central. Esa línea central es el problema que se está teniendo y que conlleva el efecto, ¿verdad? Que son datos incongruentes. Dentro de las partes de la causa se pueden ver como unas flechas. Esas flechas son las causas o los motivos que hacen que se presente ese problema. El efecto que se está dando por ese problema es que los datos son incongruentes.
Entonces se ha determinado que las causas son por poca motivación, por falta de herramientas, por rotación de personal, por falta de conocimiento y de experiencia dentro del grupo. Y entonces eso es lo que lleva a las causas y el efecto. Generalmente lo que se recomienda es realizar este diagrama, imprimirlo y pegarlo en un punto donde las personas puedan ver para de esa manera poder corregir las situaciones. Tenemos otro que son los histogramas. Como les dije, esto está muy relacionado a la estadística. Entonces, los histogramas hacen posible establecer de una manera visual, ordenada y comprensible para todos los datos numéricos y estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Generalmente, esto de los histogramas los vamos a ver muy relacionados a las ciencias sociales. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es un problema de datos. Entonces yo voy a aplicar los histogramas hacia los datos. Entonces en este caso vemos cómo se utiliza para medir en los meses que llevamos de este año la cantidad de errores que se han ido presentando. Entonces vemos cómo en el mes de enero hubieron 15, en febrero hubieron 20, en marzo hubieron 19, en abril hubieron 14, en mayo 25, en junio 10, en julio 27. El histograma nos ayuda a ver cómo está el movimiento. En este caso es un ejemplo muy fatalista, ¿verdad? Hay muchos errores, mas sin embargo la idea es poder ir midiendo en la empresa cuántos errores hay a nivel de sistemas, a nivel de deploys. Recuerden que estas herramientas no solo se utilizan en la vida cotidiana, sino que también lo podemos utilizar nosotros en los sistemas informáticos. Las hojas de control. Las hojas de control reflejan tendencias y patrones, ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos, dan registros históricos y se puede percibir en el cambio del tiempo, complementan los histogramas en la recolección de información. Las hojas de control básicamente lo que son es una ficha en la cual se van apuntando cada uno de los errores que se han ido presentando. Entonces, el ejemplo que tengo aquí en pantalla y que ustedes pueden ver es los errores que se han ido presentando. Por ejemplo, en el histograma, tomando como base el histograma anterior, se utiliza las hojas de control. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, el día 5 de enero del 2016 se presentó un error del tipo deadlock. Entonces hubo un deadlock en la base de datos. Y entonces cada vez que se van presentando los deadlocks, se van cuantificando en las hojas de control. Y después de las hojas de control, toda esa información pasa a los histogramas y así es como van complementándose cada una de las herramientas. Diagrama de dispersión. Es una herramienta útil para estudiar e identificar relaciones entre dos conjuntos diferentes de variables. Suministra datos para confirmar hipótesis acerca de que dos variables están relacionadas. Esto parece un poco difícil de comprender, mas sin embargo no es así. Lo que implica es que cuando hay dos variables, lo que se quiere demostrar por el diagrama de dispersión es ver qué relación hay entre una u otra. En el ejemplo que yo realicé, en este caso estamos viendo la relación que hay entre el espacio unitario de un tipo de dato y la cantidad de campos que hay en la base de datos. Como ustedes pueden ver, el small int es mucho más grande en este caso que el tiny int. El tiny int es 255, más sin embargo el small int son 32.762, pero dependiendo de la cantidad de campos que yo voy a utilizar dentro de la base de datos X, si yo tengo muchos campos, por ejemplo, del tipo tinyInt, entonces el almacenamiento en disco se va a disparar. Esa es la relación que hay entre esas dos variables. Entonces permite confirmar que no importa que el tipo de datos sea muy pequeño, si yo tengo mucha cantidad de ese tipo dentro de mi base de datos, también puedo hacer que nuestros discos duros se lleguen a superar la cantidad de espacio permitido que tengan. Entonces es motivo para tener mucho cuidado a la hora de que realizamos, por ejemplo, bases de datos, etcétera, etcétera, porque a la hora que definimos un campo y dependiendo de cuánto lo utilizamos dentro de la base de datos, así va a repercutir en el almacenamiento físico. Los flujogramas son una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Es una herramienta fácil para capacitar al nuevo personal.
permite identificar con mayor facilidad los problemas y las oportunidades de mejora. Los flujogramas, como ustedes saben, pues es algo muy utilizado a nivel de programación, pero sin embargo también se utiliza para medir la calidad. De esta manera podemos identificar dónde hay problemas, dónde hay fallas de proceso y podemos hacer los correctivos inclusive antes de que sucedan. En este caso tengo un flujograma sencillo, esto es más a nivel de programación, donde se hace el inicio, se hace la recepción de los datos, se valida si estos datos son incorrectos, se envía un mensaje que dice que los datos son incorrectos y si no, si los datos son válidos, entonces se procede a almacenar los datos y ese es el fin de ese proceso o ese flujograma de manera sencilla. Los cuadros de control obligan a preparar diagramas de flujo del proceso. Se pueden descubrir posibles problemas no considerados inicialmente. Permiten que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él. Este tal vez es uno de los más complicados que pude encontrar respecto a todas las herramientas. El diagrama o el cuadro de control necesita, como dice inicialmente, un flujograma en el cual yo voy a tener siempre parámetros. Estos parámetros son los que voy a utilizar para realizar el diagrama de control. Entonces, siempre va a haber una media. Una media, por ejemplo, de todos los errores. Va a haber un límite inferior, que siempre va a ser el mismo. Va a haber un límite superior y un límite central. Entonces, la cantidad en este caso que estoy utilizando, por ejemplo, de errores, el límite inferior de errores que deberían de ser de entre 350. El límite superior 750 y el límite central son 500. Entonces, puede ser que los datos no necesariamente que un deadlock sea un error, pero que esté considerado dentro de esto, pero no tienen que superar los 500, por así decirlo. La media lo que me va a indicar es cómo se ha ido moviendo esta situación. Entonces, a la hora de realizar el cuadro de control se puede ver lo siguiente. Vamos a analizar dónde fue que hubieron picos más altos y lo que vamos a tratar es que siempre la media esté por debajo de los 500. Eso es lo que debemos de analizar. Por ejemplo, ahí se puede ver claramente un pico de error que hubo muy alto. Entonces es necesario analizar el por qué se presentó esa situación y basándonos en los flujos de proceso podemos determinar esto y podemos ver si es una tendencia. Por ejemplo, se puede ver que hubo un pico de casi 600, entonces podemos analizar qué situación hubo ahí, si hubo algún deploy, si hubo alguna salida que hizo que en el flujo estos errores se dispararan. Y lo mismo la tendencia del 700 que fue el más grande. La estratificación permite aislar la causa del problema, identificar el grado de influencia de otros factores en el resultado del proceso. Puede utilizar y ser utilizada como base de herramienta de calidad, haciéndolo una herramienta muy versátil. La estratificación lo que me permite a mí es separar. Así como nosotros vemos la estratificación a nivel social, lo mismo me permite hacerlo, por ejemplo, con errores o con situaciones del proceso que se están presentando para así poderles dar el seguimiento necesario. En este caso, yo estoy continuando midiendo la cantidad de errores a nivel de informática, de cuál es la situación que se está presentando y he estratificado cada uno de ellos en errores por dependencias, en errores por falta de pruebas en producción y en errores de terceros. De esta manera puedo identificar quién es el que más está fallando. Como ustedes pueden ver, en este caso los terceros son los que más han estado fallando, entonces se pueden realizar algunas mejoras. Lo mismo lo que está sucediendo con las dependencias. Cuando hay dependencias de proyectos hay más tendencia al error. Y esto es la situación que se ha estado presentando y de esta manera puede ser medido. Me parece a mí de que muchas veces no le tomamos la mayor importancia a la estadística, mas sin embargo para nosotros poder tener calidad en los procesos, en los productos, necesitamos de la estadística y de esta manera nosotros podemos obtener productos y no solo productos, sino datos, porque esto lo puedo aplicar en todo de mayor calidad y que puedan ayudar a mejorar la empresa. Muchas gracias.